Uno de los grandes escollos, una de las piedras en el camino que obstaculiza y ha obstaculizado el desarrollo y la prosperidad del Perú son los gobernantes egoístas, mentirosos, deshonestos. Apreciados hermanos de todo el Perú, de todos los rincones de la patria, un afectuoso saludo. Muchos de nosotros somos culpables en parte de la situación de nuestro país porque hemos elegido mal. Hemos elegido a sanguijuelas que están en el Congreso, que son y han sido presidentes, y también tanto en gobiernos regionales como en gobiernos locales. Y son uno de los principales culpables de llevar al Perú al estado en que actualmente se encuentra, con recesión económica, desempleo, pobreza, anemia, etc. Hemos elegido mal y no podemos volver a equivocarnos. Para esto, mis apreciados hermanos, he querido extraer un tema del libro que mencioné en un anterior video, Los grandes males del Perú, antídotos para la sanación y propuestas para el desarrollo y crecimiento. Y de este libro he extraído un tema que tiene que ver con cómo podemos identificar un buen o mal candidato para que sea nuestro gobernante o candidatos para que sean nuestros gobernantes. Y para esto, lo primero es recurrir al consejo que Dios nos da al respecto. Quizá para muchos de ustedes les extraño, les sea una sorpresa de que Dios en sus escrituras habla sobre política y nos aconseja también. Y no precisamente en la Biblia, porque la Biblia no es el único libro que contiene toda la palabra de Dios. Dios ha revelado muchas más escrituras en estos últimos tiempos y aún revelará muchas más de sus grandes verdades para el beneficio de sus hijos aquí en la tierra. En el libro de Doctrina y Convenios, en la sección 98, en el capítulo 8, Dios nos dice lo siguiente: Yo Dios el Señor os hago libres. Por consiguiente, sois verdaderamente libres. Y la ley también os hace libres. El siguiente versículo dice: Sin embargo, cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. ¿Quiénes son los inicuos? Los que cometen homicidio, en el caso de gobernantes, genocidios, los ladrones, y no de pocos, sino de millones, los mentirosos. Nos hemos equivocado al votar por Ollanta-Humala, por Alejandro Toledo, por Kuczynski, por Alan García. Los inicuos son aquellos que le han robado o roban en cantidades al país y que han ordenado matanzas y que mintiendo buscan engañar al pueblo. Entonces hemos sido gobernados por inicuos y cuando los inicuos gobiernan, el pueblo se lamenta. Nos hemos lamentado por las muertes, nos lamentamos por la situación económica, pero sin embargo, en un siguiente versículo, el Señor nos aconseja sobre el tema que estamos tratando. Por tanto, dice, debe buscarse diligentemente a hombres honrados y sabios. Y a hombres buenos y sabios debéis esforzaros,
por apoyar. De lo contrario, lo que es menos que esto, del mal procede. Mis queridos hermanos, el Señor nos da la clave para no volver a equivocarnos en cuanto a saber a quién elegir para nuestros gobernantes. Repitiendo, debemos buscar diligentemente a hombres honrados y sabios, a hombres buenos y sabios, y a ellos debemos esforzarnos por apoyar. La pregunta sería, ¿cómo identificamos para nuestros candidatos y gobernantes a los distintos cargos públicos, ya sea de gobernador regional, alcalde, congresistas y presidente de la República? Y para esto, mis apreciados hermanos, he pensado en 3 cosas que debemos hacer, y son 3 filtros que debemos utilizar para tamizar a los candidatos y a los que aspiran llegar a un cargo público, a un cargo de autoridad política. El primero, indaguemos los antecedentes de las personas que aspiran a ser candidatos o autoridades políticas. Busquemos en publicaciones y preguntemos a personas que los conozcan de sus entornos laboral y social si el postulante a ese cargo público tiene deudas o algún antecedente de fraude. Si tiene alguno de estos antecedentes o algún antecedente negativo, hay que manifestarlo y tacharlo. No va como candidato. Si no tiene antecedentes negativos, estaría pasando el primer filtro. Muy importante, no dejarnos sorprender por lo que promete, por lo bonito que habla. Siempre debemos indagar sus antecedentes para saber qué clase de persona es. Segundo, si el candidato postulante tiene mucha avidez por ser candidato o codicia mucho un cargo político, no es una buena señal, porque un excesivo interés evidencia malas intenciones de llegar al cargo público, ya sea alcalde, gobernador, congresista o presidente. El candidato tiene que ser propuesto por las mayorías por sus hechos desinteresados en bien de su comunidad. No tiene que aferrarse a la candidatura y tiene que estar dispuesto a someterse a elecciones internas. Muchos tienen excesiva avidez, codicia por llegar a un cargo político público. Invierten mucho dinero y cuando llegan ya saben cómo lo cobran. Y tercero, al candidato nunca debemos preguntarle por qué quieres llegar al cargo, porque siempre les va a decir que tiene la mejor vocación de servicio del mundo. Cuando son candidatos y están en campaña, son los hombres más amables, más serviciales. Son buenísima gente, quieren servir a todo el mundo. Y tampoco debemos preguntarle cuáles son tus propuestas de gobierno, porque esas propuestas van a ser públicas. Y bien sabemos que no las van a cumplir. N de casos del 100% que nunca han cumplido sus promesas cuando han llegado al cargo. Entonces, ¿qué debemos preguntarle? Preguntémosle directamente si estaría dispuesto a donar de llegar al cargo, si estaría dispuesto a donar el 50% de su sueldo a los necesitados. Y veamos su primera reacción, a ver si no es un hambriento de dinero y si no se va a lanzar
al dinero del Estado como buitre a la carne. Mis apreciados amigos, hermanos, esos tres consejos o esos tres filtros nos van a ayudar a poder identificar a la persona que quiere ser candidato y que quiere llegar a un cargo público o de autoridad pública. Si no pasa estos tres cargos, estos tres filtros, entonces esa persona que aspira al cargo tiene que ser tachada. No podemos volver a equivocarnos. Un verdadero político, un hombre que admiro y que ha trabajado verdaderamente por el bienestar de su pueblo, de su país, y que en la condición económica en que entró a su gobierno, al terminar su gobierno y su gestión, salió en la misma situación económica. Este hombre sabio, bueno, honrado, fue Pepe Mujica, expresidente del Uruguay. Este hombre sabio tiene muchas enseñanzas, muchas frases, muchos pensamientos que los ha compartido en las redes sociales. Y en esta ocasión quiero compartir de Pepe Mujica algunos de sus pensamientos, solamente tres. Pepe Mujica dijo: los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría. ¿Cómo vive la mayoría? No pasan de ser de clase económica media. ¿Cómo vive la minoría? Acaudalados. Y muchos presidentes, gobernadores, alcaldes, congresistas, después de haber terminado su gestión, han salido más acaudalados, con mayores bienes y posesiones. Segundo pensamiento, a los que les gusta mucho la plata, dice Pepe Mujica, hay que correrlos de la política, son un peligro. Y tercero, la política es la lucha por la felicidad de todos. Eso a nuestros gobernantes poco o nada les ha interesado. Han beneficiado a grupos de grandes empresarios que tienen el poder económico. Sin embargo, al pueblo le han dado muy poco. Entonces, la lucha es por la felicidad de todos. Mis apreciados hermanos, si no encontramos un candidato como Dios nos aconseja, que sea un hombre honrado, sabio y bueno, pues entonces es preferible votar en blanco. Promover el voto masivo en blanco de no encontrar un candidato que pueda pasar estos tres filtros y que realmente sea un candidato que va a trabajar por el bienestar de todos, de nuestros hermanos principalmente, de los rincones del país, de esas zonas con pobreza, deprimidas, poco atendidas, por todos. Entonces, este es el mensaje que he querido compartir con ustedes, mis apreciados amigos de todo el Perú. Y si les parece interesante estas reflexiones, les pido que compartan este video. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.